Bienvenidos a todos. Estamos en la mesa redonda número 3, que va a ser presidida por Julieta Mira, que se va a presentar y nos va a presentar los ponentes a continuación. Vamos a tener 3 ponencias en esta mesa redonda, que es sobre la temática del derecho ambiental. Entonces, voy a ser la moderadora de esta mesa redonda. Y ante cualquier consulta que puedan llegar a tener durante las ponencias, la pueden hacer por preguntas y respuestas, y si quieren hacer comentarios generales que no sean preguntas, siempre por el chat. Después de las 4 ponencias, estaremos haciendo un tiempo de comentarios sobre las ponencias por parte de la presidenta de la mesa redonda, y después estaré leyendo sus preguntas en formato oral, si tienen preguntas, y las iremos contestando, los ponentes las irán contestando una por una, y esta mesa redonda terminará a las 11:45, y en caso de que quieran seguir con la discusión, se podrá hacer por la plataforma Discord que hemos compartido en el blog de la jornada doctoral. Bueno, Julieta, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, buen día a todas y a todos. Un gusto enorme compartir esta mesa, al igual que el año pasado, que también tuve el gusto de participar. Como unas palabras iniciales, cuando estamos trabajando en nuestras tesis doctorales, es muy valiosa la oportunidad de intercambio, es un momento de formación en la vida importantísimo. Diría que las investigaciones más valiosas son las que tienen que ver con estos estudios o bien de maestría. Son ocasiones para poner en valor y para también disfrutar estos momentos. Así que he tenido el gusto de leer 3 ponencias muy buenas que voy a comentar luego, como indicó Chloé. Y tengo 5 puntos en este momento para hacer la introducción, dando un marco al derecho ambiental y un marco también a las ponencias. Quizás quisiera aclarar primero que mi primer formación es como socióloga y luego estudié Derecho y tengo mucha formación en derechos humanos y de hecho soy profesora de derechos humanos y esta es la perspectiva desde la cual veo al derecho ambiental, ¿sí? El derecho ambiental tiene grandes implicancias en materia de derechos humanos que siempre es importante, desde mi punto de vista, tenerlo en cuenta. Bien, entonces, 5 puntos. El primero, la belleza que yo creo que tiene el derecho ambiental es su amplitud, su complejidad y la interrelación de las múltiples ramas del derecho. Cuando hablamos de derecho ambiental, pensamos al mismo tiempo en derecho administrativo, en derecho público, en derecho privado, en derecho penal y en derecho internacional. En este sentido, para decir algo muy breve, me parece importante recordar la existencia muy celebrada. También podemos analizar quizás en detalle algunas críticas que puedan tener, pero la relevancia del Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que me parece un aspecto relevante a considerar cuando hacemos investigación en materia ambiental desde una perspectiva del derecho ambiental. Y como segundo punto, que más allá del derecho, para pensar al derecho ambiental, también necesitamos pensar desde la interdisciplina, ¿sí? Entonces, en algunos trabajos de los que se van a presentar hoy se ve que es importante, es necesario, permite pensar en su complejidad esta situación de los conflictos ambientales o las distintas situaciones que se quieran abordar, pensar también la cuestión ambiental desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología y desde las propias ciencias naturales.
y que muchas veces la respuesta que buscamos está por fuera del derecho. En tercer lugar, que cuando trabajamos cuestiones de derecho ambiental es sumamente importante trabajar con casos en el territorio y con jurisprudencia. O sea, cuando trabajamos derecho ambiental, basarnos en hechos, basarnos en casos y en jurisprudencia que haya abordado esa problemática para analizarla críticamente, nos permite generar avances y pasos hacia adelante. Y desde luego, la perspectiva comparada también es un dato importante que da una visión de mayor riqueza y una posibilidad de mayor crítica y de análisis. Pensar cómo un mismo problema, una misma situación fue abordada, solucionada en otro país. Bien, y en este sentido pensar las buenas prácticas o las experiencias que pueden recuperarse de otros lugares. El punto 4, que algo se menciona en uno de los trabajos, es que la cuestión ambiental nos pone frente al fenómeno de la interseccionalidad. Entonces, cuando diversas cuestiones ambientales, como los defensores ambientales, se van cruzando con otras cuestiones que tienen que ver con los hechos sociales. Entonces, cuando hablamos de ambiente, hablamos de pobreza, hablamos de niñez, hablamos de mujeres, hablamos de pueblos originarios. Bien, y estas cuestiones pueden analizarse, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son casos sumamente ricos para tener en cuenta. Y por último, que también surge de uno de los trabajos, ¿cuál es nuestra visión del derecho? ¿Qué pensamos que es el derecho y qué es el derecho ambiental en particular como una rama del derecho en algunos casos? Entonces, el derecho no solo como una herramienta de poder, que ciertamente, si pensamos en Foucault, el derecho tiene que ver con el poder, sino también como una herramienta de los oprimidos, como una herramienta de los derechos y los bienes comunes, como una herramienta de derechos humanos. Y en este sentido tenemos grandes desafíos y oportunidades que vamos a ver en los trabajos que van a presentar ahora en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Bueno, entonces, como lo dijo Julieta, vamos a dar ahora la palabra a los ponentes y vamos a empezar con Emerson Cepeda. Emerson, te voy a permitir el acceso para que puedas compartir tu presentación. Recuerda activar tu micrófono, Emerson, cuando esté listo. Creo que ya están viendo mi presentación. Sí, Emerson, se ve perfecto. Lo que puedes hacer es ponerla en pantalla completa si querés. Perfecto. Bueno, pues primero que todo, buenos días a todas. Me siento muy afortunado de compartir este espacio con todas ustedes, como mujeres, como académicas y como investigadoras de derecho ambiental. El tema que yo voy a exponer trata sobre la movilización del derecho en contextos de violencia. Específicamente, las estrategias que están utilizando defensores, defensoras de derechos humanos o activistas para enfrentar la violencia. Si bien en el programa está con otro título, aquí yo hice una pequeña variación debido como al mismo proceso de la tesis, en donde se fue un poco ampliando el trabajo hacia defensores y defensoras de derechos humanos en general, y adicionalmente también por el mismo proceso de la tesis que implicó que modificara mi cronograma. Pero como lo plantea Julieta, dentro de mi tesis también estoy desarrollando estudios de casos, específicamente dos ambientales,
en el sistema interamericano de derechos humanos que tienen que ver con ambientalistas, con una ambientalista que es Marta Caguas y con un colectivo de ambientalistas en México. Entonces, bueno, esta primera parte que yo voy a exponer se trata, como lo comentaba, de las tácticas o estrategias que son utilizadas por los defensores y las defensoras de derechos humanos para enfrentar la violencia. Durante los últimos años se ha hecho visible la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos. Allí en la presentación ustedes encontrarán una cifra que pues, es conservadora, o sea, es muy limitada, es de la Relatoría de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en 2018, donde nos plantean que entre 1998 y 2017, 3.500 activistas han sido o han perdido la vida debido al trabajo que realizan. Sin embargo, como les comento, esta cifra puede ser aún mayor. Para el caso de Colombia, yo soy colombiano, para este año, hasta noviembre, aproximadamente 250 defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos han perdido la vida en Colombia. De allí que es esta primera, este primer comentario que hago, que esta cifra resulta ser muy limitada si se tiene en cuenta que es una cifra mundial. Y adicionalmente resulta ser un panorama parcial de la violencia que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos, porque aquí no se encuentran otro tipo de violencias como pueden ser las amenazas, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, entre otros tipos de violencia. Este panorama de defensores y defensoras de derechos humanos se vuelve más complejo cuando actualmente es debatida la eficacia y la legitimidad de las normas, de las instituciones y de los movimientos de derechos humanos. Respecto a la legitimidad y la efectividad de las normas de derechos humanos, para muchas personas, incluso para los ambientalistas, las normas consagradas en instrumentos internacionales o dentro de las legislaciones nacionales resultan ser limitadas y no reflejan las visiones alternativas que existen, por ejemplo, sobre el medio ambiente. Pero adicionalmente, ¿cierto? Estas normas son criticadas porque a pesar que han representado un avance importante, no han sido totalmente eficaces. De allí que todavía nosotros vemos una brecha importante entre lo que plantea la norma y lo que vemos en la realidad. Algo que es muy evidente también dentro del derecho ambiental, donde encontramos normas de derecho ambiental, incluso un surgimiento de la protección de la naturaleza como sujeto de derecho, pero seguimos encontrando prácticas sistemáticas de destrucción del medio ambiente. Pero, ¿cierto? Entonces también encontramos nosotros y nosotras que existen diferentes críticas frente al mismo movimiento de derechos humanos y al movimiento ambiental. Muchos académicos y académicas han planteado que el movimiento sigue siendo asimétrico y desigual. Se siguen viendo ciertos parámetros de desigualdad, se siguen imponiendo agendas desde las organizaciones del norte global a las organizaciones del sur global, siguen existiendo problemas de financiamiento. Entonces eso construye un ambiente y un escenario complejo en donde los defensores sufren una violencia directa, pero no tienen las herramientas suficientes para enfrentar esa violencia. De allí que el objetivo de mi investigación es cómo analizar cómo los defensores de derechos humanos reivindican sus derechos o las tácticas utilizadas sin contar con instituciones, normas, ideales de derechos humanos. Para desarrollar este objetivo, planteo 3 puntos de vista, que es cuáles son esos escenarios de violencia y estos desafíos que enfrenta el movimiento que afectan a los defensores. El segundo, identificar las tácticas para enfrentar la violencia. Y en tercer lugar,
Y aquí está muy presente esa visión del derecho. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos del derecho? Y es cómo el derecho es identificar cuáles son esas otras formas en las que el derecho se puede manifestar en las tácticas de movilización de los defensores y las defensoras de derechos humanos, activistas y ambientalistas. Bueno, entonces, yo planteo, ¿cierto?, una tesis acá, y es que el derecho, visibilizado en las tácticas de movilización de los defensores y defensoras de derechos humanos, va más allá de una visión tradicional centrada en el derecho estatal, en la medida que muchas de las visiones, los objetivos que persiguen los defensores y defensoras de derechos humanos exceden los límites del derecho estatal y también exceden los canales institucionales. Entonces, acá el derecho, o sea, no solo es una herramienta que es utilizada dentro de escenarios institucionales, sino que también el derecho es una herramienta que se desarrolla por otros canales diferentes a los institucionales. Entonces aquí se plantea una dicotomía entre lo que puede ser la contención contenida por los canales permitidos por el Estado o una contención transgresora realizada por los defensores de derechos humanos en la medida que se parte de que existe una desconfianza frente al Estado, que en la mayoría de ocasiones es el responsable de la violencia. Entonces, para desarrollar y las conclusiones que voy a arrojar más adelante, se basan en una metodología de 3 pasos, a partir de una recopilación de testimonios que se realizó en Internet, en las páginas de las organizaciones que trabajan con defensores y defensoras de derechos humanos. Específicamente encontré 101 testimonios, los cuales fueron analizados mediante una técnica que es el análisis de contenido, un análisis de contenido guiado a partir de 9 variables. En las primeras 8 variables, los objetivos de movilización, el tipo de derecho defendido por el defensor o la defensora, los tipos de violencia, las tácticas utilizadas, la eficacia de esas tácticas, y 3 marcos teóricos desde los cuales parto que existe una visión del derecho dentro de los movimientos sociales. Fueron directamente tomados de la literatura, y en la medida que fui leyendo los testimonios encontré que surgía una nueva categoría, una nueva variable, que eran los desafíos del movimiento de derechos humanos. Los resultados que me arrojó, los datos que me arrojó, fueron analizados mediante estadística descriptiva, el análisis de correspondencia múltiple y un análisis jerárquico aglomerativo. Esto me permitió construir relaciones entre las tácticas utilizadas, los objetivos de movilización y los derechos defendidos por los defensores y las defensoras de derechos humanos. Bueno, los resultados. Frente al primer objetivo, encontré que la violencia no solo se manifiesta en estos hechos como los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, sino que la violencia suele ser más sutil y a veces no es tan fácil percibirla. Entonces encontramos que existen distintos tipos de violencia, como puede ser una respuesta coercitiva, que es la que se visibiliza en estos actos que todos conocemos, que es obviamente una de las mayoritarias, pero también encontramos una que es el condicionamiento, y es que a veces, o la mayoría de veces, las normas tienen un fin valioso, sin embargo, su eficacia o la formulación de la misma norma encuentra limitaciones. Entonces, por ejemplo, las normas de derecho ambiental internacional, ¿no? Son normas que no establecen de forma expresa obligaciones o deberes para los estados. Entonces, se consagran normas, pueden tener obligaciones, pero tal vez en el ámbito ya de implementación de estas normas empiezan a ser restringidas. Entonces hay un condicionamiento que yo lo veo como un tipo de violencia en la medida que los defensores no pueden utilizar las herramientas legales en la medida que estas están limitadas a pesar de que cumplan un fin valioso en apariencia. El otro es el control y eliminación legítima,
Y es que aquí hay unos valores sociales, hay unos valores protegidos por la norma, como puede ser la seguridad, el desarrollo, que legitiman la violencia y el uso de, por ejemplo, los mismos procesos judiciales para criminalizar a los defensores, con base en la protección de unos intereses que se hacen pasar como de la sociedad, como puede ser el desarrollo. Y una última categoría allí que vi, que es la violencia social, que es prácticamente la violencia que nosotros encontramos contra los defensores dentro de la familia, dentro de su comunidad, en donde se les rechaza por realizar este tipo de actividades en defensa de los derechos humanos o actividades comunitarias. Bueno, también allí ustedes pueden ver unas gráficas frente a las tácticas institucionales y extrainstitucionales utilizadas por los defensores de derechos humanos. Sin embargo, después de realizar este análisis de clústeres, encontré que existen 5 formas de movilizar el derecho que no necesariamente parten de una visión centrada en el derecho estatal o centrada en los canales institucionales. Por ejemplo, la que ven en la parte de abajo, legitimación, allí los defensores y defensoras de derechos humanos se proponen realizar cambios institucionales. Sin embargo, ese no es su único objetivo en la medida que quieren que a partir de las tácticas que ellos utilicen, la sociedad y la comunidad se entere y se apropie un poco más de los problemas que pueden rodear la defensa de los derechos humanos o que pueden estar presentes en la violación de los derechos humanos. Entonces aquí vemos que la movilización del derecho no solamente se realiza a partir, en este caso, de unos reclamos internacionales ante escenarios o instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que los activistas se esfuerzan por llamar la atención pública y construir coaliciones. Y vemos que esta combinación puede tener una eficacia moderada, puede llegar a construir algún tipo de resultados, como puede ser que las personas identifiquen un problema o una realidad como una violación de los derechos humanos. Sin embargo, encontramos que todavía siguen siendo mayoritarios aquellos reclamos judiciales y legislativos, que es la segunda columna de abajo hacia arriba, en donde allí ya los activistas y las activistas hacen una movilización tradicional del derecho a partir del lobby ante el Congreso, ante el Ejecutivo o a partir de la utilización del litigio estratégico. Sin embargo, cuando fui a revisar cuál era el tipo de eficacia que habían tenido este tipo de normas, no encontré resultados significativos para esta variable. Aquí hay algo muy importante y es aquí donde empieza a ampliarse este concepto del derecho y también ampliarse este concepto de cómo se moviliza el derecho. Y es que muchos defensores utilizan discursos alternativos que no están dentro de las normas, que los alimentan, que los amplían o los extienden. Y lo que ellos quieren no solo son cambios institucionales realizados a partir de herramientas legales o la consagración de una norma, sino que ellos lo que quieren es que las personas se apropien participativamente de sus tácticas de movilización y adicionalmente que se empiecen a construir organizaciones de base, en donde empieza a construirse el derecho por fuera de las organizaciones, de las instituciones estatales, empieza a visibilizarse el derecho por fuera también de las normas estatales. Y se empieza a visibilizar en estos tipos de organizaciones comunitarias y participación de base. Y eso tiene mucho que ver con esta tendencia latinoamericana que ha analizado el derecho alternativo. Es decir, cómo el derecho sirve para la construcción de organizaciones de base o para promover acciones colectivas. Y finalmente encontramos la supervivencia, en donde acá el derecho no es visible por su no uso, en la medida que aquí las personas se dedican a tratar de esquivar las amenazas, a tratar de cuidarse, de implementar mecanismos de protección como mecanismos de seguridad comunitaria. Esos son como los 5 tipos de
repertorios tácticos de movilización que logré encontrar a partir del estudio de los testimonios. Entonces, ya para concluir, encuentro que a partir de este estudio de los 5 repertorios, hay 2 formas muy claras de utilizar el derecho, ¿no? La primera es cómo los movimientos sociales se apropian del derecho para realizar transformaciones sociales, que es como lo que la literatura ha dicho muchas veces. Pero también hay otra corriente y es cómo estas acciones colectivas, estos movimientos sociales también construyen derecho para enfrentar al Estado. Entonces, aquí hay 2 puntos importantes que hay que mencionar para finalizar, y es que el primero es que las estrategias institucionales son valiosas en la medida que puedan ser combinadas con otro tipo de tácticas extrainstitucionales para generar apoyo social. Y en segundo lugar, si bien estas normas o estos repertorios de movilización que pretenden construir participación de base son importantes y han sido la gran mayoría de veces eficaces, estas no terminan de eliminar los riesgos o la violencia que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emerson, por tu presentación. Entonces ahora vamos a dejar la palabra a Jimena y después de todas las ponencias, Julieta hará sus comentarios sobre tu presentación. Y si los oyentes, los participantes que nos están escuchando tienen consultas, la pueden hacer por preguntas y respuestas, les recuerdo. Gracias. Perdón, ¿puedo decir algo, te dejo la palabra. algo breve? Sí, por supuesto. Bien, antes de empezar, ¿se puede presentar un poquito? Gracias. No entendí, Julieta. ¿Quieres que se presente el candidato para su trayectoria? Claro, que cuente de dónde es, cuál es su tesis, cuál es su formación. Gracias. Me parece excelente. Gracias, Julieta. Jimena, a vos. Te voy a dar el acceso para compartir tu pantalla. Estaba justo pidiéndotelo por chat privado. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jimena Insunza. Soy profesora de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde estoy cursando mi doctorado. Y en realidad no voy tan avanzada como Emerson, pero mi idea era poder presentarles un poco como la idea que está detrás de esta investigación y que tiene un poco que ver con lo que mencionaba Julieta al principio sobre las características del derecho ambiental, de su amplitud, de la interrelación con los distintos, ¿no es cierto?, disciplinas dentro del derecho y con las disciplinas fuera del derecho. Y claro, soy de formación, como decía, abogado, pero hice un máster en Canadá, en McGill, donde estuve en una escuela de medio ambiente, donde ya estaba la interdisciplina y la transdisciplina, y luego un magíster en políticas públicas en la Facultad de Economía, y por lo tanto tengo como quizás pinceladas de formaciones de otros lugares, lo que me ha permitido, ¿no es cierto?, hacerme más preguntas que quizás han entorpecido también el devenir de la investigación. Entonces voy a empezar por compartir mi pantalla, y es un poco una provocación, pero vamos a ir ahí conversando. Le pediría, Chloe, si tú me puedes ir viendo en el tiempo, porque soy bien mala con eso. Perfecto, Jimena. Bueno, mi provocación con esta imagen es que cuando uno piensa en general en medio ambiente, siempre están pensando en algo, o la primera impresión de la gente que no necesariamente está estudiando sobre medio ambiente, su primera como asociación tiene que ver con la naturaleza, ¿no es cierto? Con las especies, con lo bonito, con
con los paisajes, con los beneficios que nos brinda, ¿no es cierto?, el medio ambiente y sus servicios. Y por supuesto que mi idea de provocar eso tiene que ver con que para que eso subsista, ¿no es cierto?, y podamos permitirle a las generaciones futuras que lo disfruten, tiene que haber un diseño institucional que garantice la conservación y la protección del medio ambiente. Y no vengo, ¿no es cierto?, a pensar en el movimiento latinoamericano respecto de darle, ¿no es cierto?, el estatus de sujeto de derecho a la naturaleza, sino quizás con un tema más pedestre que tiene que ver con la tendencia que ha habido en América Latina de crear, bueno, y en el mundo, pero sí centrado en América Latina, respecto a la creación de tribunales especializados como una garantía, ¿no es cierto?, para hacer efectiva esta protección del bien jurídico protegido que es medio ambiente. Y entonces lo que yo quiero en el fondo aquí es reflexionar con ustedes, y en eso ha estado el devenir de mi tesis, es si la especialización es o no garantía de esta mayor protección. O sea, si se configura un derecho que proteja más desde el punto de vista, por ejemplo, de los pilares de la democracia ambiental, o incluso desde los principios que está recogiendo Escazú, que como ustedes sabrán, Chile fue uno de los promotores, pero no lo suscribió finalmente. Entonces, si uno pusiera los estándares de Escazú o de la democracia ambiental, si los tribunales ambientales, tal como están diseñados, están permitiendo, ¿no es cierto?, que ahí haya una mayor protección de este bien jurídico. Versus, ¿no es cierto?, los tribunales ordinarios más generalistas que conocen por diversas vías sobre materias ambientales y que no quiero adelantar un poco la conclusión, pero que muchas veces quizás ven como teoría del derecho más amplia, ¿no es cierto?, esto que tiene que ver con los problemas ambientales. Y en ese sentido quisiera referirme a que la especialización ha sido un fenómeno que se ha dado en todas las disciplinas y que yo diría que en las últimas 3 décadas se ha dado con mayor ímpetu en lo que tiene que ver con la jurisdicción. Entonces podemos ver que desde los años, ¿no es cierto?, 2000 a la fecha se han erigido en el mundo, no sé, 350 instituciones que no necesariamente son jurisdiccionales, que pueden estar a nivel administrativo, pero que tienen por objeto, ¿no es cierto?, la resolución de ciertas controversias en materia ambientales. Y en ese sentido, en Chile pasó aquello en el año 2008, cuando se estaba haciendo la reforma a la institucionalidad ambiental. Hasta esa fecha Chile no tenía un Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en la tramitación legislativa para crear un Ministerio del Medio Ambiente, un servicio de evaluación ambiental que tiene como objeto la gestión, ¿no es cierto?, del instrumento per se, que es la evaluación de impacto ambiental, y una superintendencia que tiene el objetivo de fiscalización y sanción, se propugna la creación de tribunales ambientales para que hicieran contrapeso de este organismo fiscalizador y sanción. Entonces, siempre creo que es importante recordar por qué se crean los tribunales ambientales. En ese primer momento no tenía como objetivo profundizar el acceso a la justicia ambiental, sino más bien ser un contrapeso respecto de los poderes más intrusivos que puede tener la administración del Estado. Por supuesto que después van sumándose razones para establecer este tipo de instituciones, y aquello ocurrió y finalmente se crearon 3 tribunales ambientales en nuestro país, uno en la macrozona norte, una en la macrozona central y una en la macrozona sur. Y con el correr del tiempo uno podría empezar a evaluar, quizás es muy temprano, pero uno podría empezar a evaluar cuáles son las deficiencias de este diseño. Y para no entrar en los tecnicismos, yo quisiera como pensar, y no sé cómo es eso en Colombia, pero yo creo que es muy parecido. En Argentina tiene más diferencias, sobre todo por el Estado, porque ustedes son un Estado federal, pero aquí la gran competencia que tienen en estos tribunales es ser contencioso administrativo. Y por lo tanto, en el contencioso administrativo lo que está en juego es la legalidad de los actos. Y no
la protección del medio ambiente o sus impactos o su afectación. Entonces, los jueces de los tribunales ambientales lo que tienen que hacer es una revisión de ese estándar, ¿no es cierto?, de legalidad, con todo lo que conocemos de la doctrina administrativa, ¿no es cierto?, que no haya sido un acto caprichoso, que no haya discrecionalidad administrativa que se haya convertido en arbitraria, que haya sido dictada por aquel que tenía investidura, pero no hay necesariamente una posibilidad, ¿no es cierto?, de que los tribunales conozcan en profundidad respecto de el conflicto socioambiental que está ahí dado. Y tampoco lo hay porque estos son tribunales que, a pesar de haber propugnado una integración mixta, es decir, con ministros que son abogados y otros que no son abogados, lo que hace, como les insisto, es que les llega el caso, van a conocer el acto, por ejemplo, terminal de una evaluación de impacto ambiental, van a ver si se cumplió el procedimiento y sus requisitos en cada una de las etapas, pueden ver si las observaciones ciudadanas fueron o no consideradas, pero si incluso decidieran que no fueron bien consideradas, lo que va a ocurrir es que va a tener que haber una anulación del acto y un reenvío de todo ese procedimiento a la administración porque no está dada la facultad de sustitución de la administración, cosa con la que yo concuerdo. Yo creo que los contenciosos administrativos no necesariamente tienen que tener el poder de sustitución. Quizás en lo sancionatorio uno podría pensarlo y reflexionarlo más, pero lo que trato de persuadirlo es con que el diseño institucional creó expectativas sobre los tribunales ambientales que creo que, dado cómo se ha comportado y dado cómo está concentrado en este contencioso administrativo, donde no hay un establecimiento de soluciones alternativas, ¿no es cierto?, de ADR en la ley, porque estamos hablando de legalidad, entonces permite, creo yo, aseverar que hoy día hay deficiencias en esa judicatura especializada donde se está invirtiendo, ¿no es cierto?, recursos financieros, recursos humanos, y que por eso quizás, ¿no es cierto?, y están las propuestas, creo que una modificación de ese diseño podría permitir que esa judicatura especializada pudiera ser de mejor manera y cumplir de mejor manera con el cometido que se le estableció. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que un poco tomando lo que señalaba Emerson, no sé si los defensores ambientales, porque nosotros en Chile tenemos muy poco todavía como establecidos, hay por supuesto ONG que tienen ese rol, pero no tenemos una institución como un defensor ambiental propiamente tal, pero lo que ha pasado es que se ha recurrido, ¿no es cierto?, a la protección constitucional, que fue el sustituto del contencioso administrativo mientras no existían los tribunales ambientales, es decir, desde 1980, que es la constitución de la dictadura de Pinochet, hasta hoy día, o sea, o hasta la creación de los tribunales ambientales, el contencioso administrativo se radicó en el recurso de protección que tiene por objeto, ¿no es cierto?, la garantía constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es una garantía que, a diferencia de todas las otras derechos con los que gozamos por la Constitución, tiene ciertas restricciones que tiene que ver con poder determinar quién es el que está produciendo, ¿no es cierto?, la ilegalidad, y por lo tanto en el fondo se hace más difícil, pero a pesar de esas dificultades, la garantía, ¿no es cierto?, constitucional ha terminado siendo el medio a través de lo cual tanto los defensores o los ciudadanos han encontrado quizás mejor respuesta o más satisfacción, o quizás en menor tiempo, la posibilidad de ver sus pretensiones satisfechas. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, traía como dos láminas. Estos son los que son los tribunales ambientales, ¿no es cierto? Y es como que uno ve aquí lo litúrgico, lo procedimental, que por supuesto no tiene nada de malo, sino que a lo que me refiero que es aquí donde tienes que venir a sortear, ¿no es cierto?, un proceso que quizás va a demorar 9 meses, un año, donde tú tienes que acreditar la ilegalidad, tienes que acreditar que no puede operar el principio de conservación, o sea, estás en el plano meramente administrativo, y luego tienes, ¿no es cierto?, un supremazo ambiental, como se le llama acá, cuando la Corte dicta sentencias en todas las materias, pero en este caso fue ambiental, y es donde la Corte, ¿no es cierto?, a través de esta garantía de protección del medio ambiente, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
permite que exista, ¿no es cierto?, participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, cuestión que había sido negada por la administración a pesar de haber sido solicitada con los requisitos que la propia legislación establece. Entonces hay una tensión constante entre la creación de una judicatura especializada que venía a resolver, ¿no es cierto?, de alguna otra forma o a cumplir las expectativas de brindar una mejor protección para el bien jurídico medio ambiente y una mayor protección también respecto, ¿no es cierto?, de la transparencia, de la imparcialidad, de la evaluación técnico, aunque siempre va a ser técnico-política, pero ok, dejémoslo en evaluación técnica de los proyectos que son sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, de la creación de normas, ¿no es cierto?, de calidad, de emisión, y vemos, ¿no es cierto?, que eso está tensionado porque tanto lo procedimental, lo orgánico, como, ¿no es cierto?, las materias que son de competencia de los tribunales ambientales no se condicen con el diseño, ¿no es cierto?, que en el año 2020 requeriría esta creación de judicatura especializada, y eso ¿cómo se sortea? Bueno, se sortea tensionando, ¿no es cierto?, lo constitucional, sobre todo en una sala, que es la tercera sala de la Corte Suprema, que ha mostrado, ¿no es cierto?, una sensibilidad por lo ambiental, no solo en este caso, sino en otro. ¿Qué queda, no es cierto?, proponer? Bueno, mejoras, y esas mejoras yo creo que sí tienen que ser muy bien reflexionadas, porque cuando se pensó este proyecto original de tribunales ambientales, yo creo que existían las mejores o las más buenas intenciones, pero los diseños institucionales tienen que ser sistémicos, y eso en medio ambiente es algo vital. Entonces, yo creo que hay que pensar, sobre todo como comentaba Julieta, con una nueva constitución a puertas, ¿no es cierto? Es probable que cualquier transformación tenga que ser después de eso, porque el tema medioambiental ha estado presente en los últimos años en los mini procesos, ¿no es cierto?, que fueron anteriores a este gran proceso de una creación de una nueva constitución, y una vez que estén establecidos, ojalá en las bases institucionales, ojalá en los principios, ojalá en los derechos, pero también en un capítulo especial de quizás limitaciones al modelo de desarrollo, ver cómo, ¿no es cierto?, esta judicatura puede estar acorde a esa nueva constitución. Eso, y muchas gracias, y espero haber estado en el tiempo ni tan pasada ni tan antes. Muchas gracias. Gracias a vos, Jimena. Estuviste perfecta de tiempo y realmente muchas gracias por tu ponencia. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con la ponencia de Verónica, que va a ser la última ponencia de esta mesa redonda, y después le daremos la palabra a Julieta. Así que ya te voy a permitir el acceso, Verónica, para que puedas compartir tu pantalla. Gracias. Ahí creo que ya, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo esta posibilidad. Básicamente, luego de tan estupendas y impresionantes ponencias que realizaron, mi investigación es un poco más modesta, es una tesis de maestría que estoy culminando. Soy abogada, pero en bastante tensión con la abogacía, también veo en bastante concordancia con Jimena, en donde uno se plantea cuántas cosas el derecho todavía está en deuda con el derecho ambiental. Y viendo cómo detalló los puntos Julieta en el inicio, es como si no hubiera solamente leído nuestras ponencias, es como que se hubiera introducido verdaderamente en nuestras ponencias. O sea, encontró cosas que en mi caso creo que no las pude colocar realmente, pero escuchando las ponencias de Emerson y de Jimena, realmente entiendo esa profundidad de observación que realizó. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Veterinarias.
y una abogada un poco como creo que todos los que abrazamos el derecho ambiental somos. Amante de la interdisciplina y amante también del pensamiento de Edgar Morin, gracias a la maestría en sistemas ambientales humanos, que es la que me posibilitó hoy realizar y llegar acá a este hermoso escenario. Básicamente, espero también estar a tiempo, así que a comenzar. Mi ponencia basa adelantos de mi tesis sobre el proceso de conceptualización de ambiente en el derecho aplicable al engorde a corral o feedlot. Básicamente, ¿qué me propuse o qué nos propusimos con mi directora, la magíster Muñoz? Es analizar el marco jurídico vigente en el engorde de bovinos a corral o feedlot en la región agropampeana de la Argentina, es decir, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, para poder comprender la complejidad en el concepto de ambiente desarrollado en la normativa y en la jurisprudencia mediante los aportes de la comunidad científica en relación al impacto ambiental que este tipo de producción genera. Todos sabemos que nuestro país recepta los lineamientos de Estocolmo en el año 1994, incorporando a partir del artículo 41, 42 y 43 de nuestra Carta Magna la cláusula constitucional desde el punto de vista ambiental, los nuevos derechos ambientales, y básicamente en este artículo 41, si bien se expresa el término ambiente claramente como el derecho y la obligación o sea, el derecho que tenemos a un ambiente sano y la obligación de protegerlo, la manda constitucional no es esquiva a darnos una definición de ambiente. De hecho, específicamente no la encontramos, si bien algunos doctrinarios quieren ver que parte de una definición de ambiente puede estar dado por la enumeración de aspectos que plantea en ese artículo 41. Entonces, nos empezamos a preguntar que básicamente existe una obligatoriedad de proteger al ambiente, pensamos en la degradación, planteamos en delitos ambientales, hablamos de derechos ambientales, derechos humanos, de los daños que efectuamos al ambiente, consignamos el derecho a un ambiente sano, prevenimos su degradación, establecemos la obligación de los estados en el dictado de leyes de ambiente, se constituyen ministerios, secretarías, programas sobre ambiente, sin embargo, no lo definimos legalmente. Esta incorporación de la dimensión ambiental en la Argentina fue casi concomitante con el ingreso al país de un sistema de producción intensiva de bovinos que era ajeno a nuestra realidad. Obviamente teníamos una marcada denominación de origen con nuestras carnes criadas a pasto. Y este nuevo sistema se receptó y desarrolló también como consecuencia de otra injerencia externa, cual fue el monocultivo de soja, que lo que determinó es que la ganadería extensiva que se desarrollaba en nuestras pampas fuera presionada para abandonar las superficies productivas que ocupaban, relegándola a pequeños espacios y a sectores más improductivos. No debemos olvidar que la región pampeana representa entre el 35 y 40% del Producto Bruto Agropecuario del país, es el área ganadera por excelencia. Allí encontramos el 57% de la población vacuna nacional y donde se produce el 80% de carne de nuestro país. Es una, a su vez, de las regiones más ricas del planeta. Y mientras que las existencias en establecimientos de engorde a corral en la actualidad, porque ha habido un crecimiento, responden aproximadamente al 3,5% del stock ganadero, la ubicación, la geolocalización de esos feedlot, de esos engordes a corral, están en un 80% ubicados en esta región agropampeana que componen estas provincias. Entonces, ¿qué quisimos analizar? Cuando nos preguntamos sobre el impacto de esta actividad sobre el ambiente, recurrimos a las investigaciones científicas. Sabiendo ya, o adelantándonos en parte de nuestro análisis, de que la Argentina no tiene datos estadísticos ni publicados por entes oficiales. Entonces, al encontrarnos con esa falencia, tuvimos que recurrir al análisis de los estudios académicos que se hubieran efectuado estrictamente en este campo respecto del impacto ambiental del engorde a corral, tanto en Argentina como en Uruguay. Los resultados de estos trabajos refieren a impactos en el suelo,
con incrementos de nitrógeno y fósforo. Entre los contaminantes, en el grupo de los metales más relevantes identificamos el arsénico, el cobre, el cobalto, el manganeso, el selenio, el zinc, al igual que alteraciones en la estructura y calidad del suelo. En el agua, donde se han encontrado contaminaciones de agua superficial y subterránea, recordemos que la Argentina se encuentra, al igual que varios de nuestros países latinoamericanos, sobre uno de los acuíferos, las reservas más importantes de agua del planeta, de agua potable del planeta. En el aire también, por el particulado de las excretas, y en los propios animales, objeto de esta explotación por falta de bienestar. Tomando entonces como fuente de conocimiento estos aportes de la comunidad científica, podemos inferir entonces que el engorde a corral o feedlot genera impactos ambientales. Estas identificaciones disciplinares nos hacen plantear, aplicando el enfoque de sistemas complejos, que esto no puede ser reducible a una simple justaposición de situaciones o fenómenos que pertenezcan exclusivamente al diseño de una disciplina. Y por lo tanto, podemos expresar que el engorde a corral o feedlot verdaderamente es un problema complejo al ser un problema ambiental. A diferencia de cuando nosotros tratamos de plantearnos, de analizar la normativa de las provincias, que casi todas cuentan con leyes de ambiente, nos preguntamos por qué han necesitado de una normativa específica. Y básicamente, en concordancia, esto surge en concordancia por lo manifestado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en donde nos habla de la necesidad de contar en materia de actividades de engorde a corral con una legislación nacional que contemple un abordaje integral de la actividad y de su impacto. Al efectuar el estudio comparado de las normativas que lo regulan, identificamos que todas, irremediablemente todas, surgieron como consecuencia de conflictos sociales por el asentamiento de este tipo de producciones en pequeñas localidades. Así, en orden cronológico, encontramos la Ley 9.306 de la provincia de Córdoba del año 2003, la Resolución 23 del 2009 de la provincia de Santa Fe, la Ley 10.233 del 2013 de la provincia de Entre Ríos, y la Ley 14.867 del 2017 de la provincia de Buenos Aires. Hasta la fecha, ninguna de estas normativas, básicamente las que ostentan el carácter de leyes, han tenido decretos reglamentarios. Esto es bastante conflictivo también, más específicamente en la normativa de la provincia de Buenos Aires, porque la normativa relega la designación de la autoridad de aplicación, porque no lo establece la ley, al decreto que el Poder Ejecutivo, el decreto reglamentario que deba dictar el Poder Ejecutivo. Es decir, existe una ley, pero sin autoridad de aplicación. Extrañamente, la provincia de La Pampa no cuenta con normativa específica al respecto, y básicamente nos encontramos con que este es el escenario normativo que fue el que se realizó el estudio comparado para esta tesis. De este análisis, de las normativas, de ese análisis comparado de las normativas, podemos observar que indefectiblemente todas recurren al distanciamiento de núcleos poblacionales y fuentes de agua. Si bien algunas de ellas incorporan otras variables, como humedales, otras granjas comerciales o feedlot, pero encontramos una unanimidad en buscar alejar el sistema de los núcleos humanos en un incipiente intento de ordenamiento territorial. Referidos a la clasificación de las explotaciones, encontramos relacionadas con las zonas de exclusión, y lejos de generar una unificación al respecto, hay una gran diversidad en cuanto a las categorías que se establecen en relación a la cantidad de animales. Es decir, no se utilizan indicadores como podría ser, por ejemplo, el frame score para determinar qué tipo de establecimiento entraría en la categoría de engorde a corral o no. Una de las situaciones más destacables, creo, de la normativa es la existencia en ciertas normas, no en todas, de lo que se dio en denominar como figuras de responsabilidad. Aquí surge la figura del denominado responsable técnico, es decir, un profesional médico veterinario o ingeniero agrónomo matriculado, inscrito en un registro ad hoc. Esta figura la vamos a observar solo en las normativas de Córdoba y de Entre Ríos. Pero en la provincia de Entre Ríos debemos destacar una gran particularidad. Se convierte a este responsable técnico en un corresponsable
con el dueño del engorde a corral respecto a la sanidad, bienestar animal y, como manifiesta la norma, a la prevención de efectos negativos sobre el medio ambiente que podrían derivar de la explotación. Al utilizar ese potencial podrían, creemos encontrar un emergente en esta norma de la sociedad de riesgo manifestada por Ulrich Beck, y también una incipiente y marginal introducción del principio precautorio en el marco de las regulaciones. Al entender al feedlot como una forma de producción artificialmente creada por el hombre, donde hasta ha modificado la forma de alimentación del animal, esa magnífica conversora de fibra en proteína, podemos hablar aquí perfectamente de un riesgo manufacturado. Para poder completar la mirada del derecho respecto a este tipo de producción, lógicamente recurrimos a la jurisprudencia, es decir, lo manifestado por los jueces en relación al caso concreto. En este caso, estas fueron las normativas, perdón, los fallos que se han podido identificar que tomaban punto o anclaje en normativas ambientales. Ha habido otros fallos más, pero específicamente se derivaban en cuestiones meramente impositivas o algunas que hacían una relación de naturaleza jurídica de los contratos, por lo cual esos fueron excluidos del análisis y sí se tomaron aquellos que, aunque el origen no hubiera sido directamente una demanda ambiental, pero sí se derivó en los fundamentos de la sentencia antecedentes ambientales. Lo que podemos identificar es que básicamente estos fallos localizados responden a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Mayoritariamente se han dado en la provincia de Buenos Aires, mientras que la provincia de Córdoba y la provincia de La Pampa no hemos localizado fallos al respecto. En todos los casos, las poblaciones donde se generaron los conflictos oscilaron entre 1.900 y 39.000 habitantes, por lo que podemos mencionar que todos los conflictos judiciales se gestaron en pequeñas localidades y que esto es coincidente con la génesis de conformación de la normativa específica. Del análisis de la jurisprudencia, dos elementos aparecen que no se observan en las leyes: la expresa indicación de los olores y las moscas. Llamativamente, los sentidos de vista y olfato cobran identidad en los fallos, mientras que a la evaluación de impacto ambiental y las habilitaciones se las observan como requisitos formales que, de tenerlas, eliminan toda respuesta del juzgador. Acá me llamó mucho la atención la ponencia de Jimena, en donde también ella observaba esta situación en el análisis realizado. Solo en dos de los fallos se indican y valorizan la incorporación de pericias ambientales planteadas por las partes, pero en ningún caso se observa ese perfil distintivo del juez ambiental que se plantea la proposición de actuaciones independientemente de lo solicitado por actores o demandados. En esto aparece coincidente con que el sector social afectado por olores emanados de los efluentes gaseosos y alertados por la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, como también la proliferación de moscas en los centros urbanos, ha impulsado e impulsa en la actualidad los reclamos. Muchos activistas ambientales también han tenido, como planteaba Emerson, si bien no se han dado situaciones tan tremendas como la que planteaba Emerson en su investigación, pero han tenido incidencia en la movilización de la ciudadanía para la realización de estos reclamos. Nos preguntamos entonces, ¿estamos resguardando el ambiente con las normas o solo desde una visión pura y exclusivamente antropocentrista a través de una cierta dialéctica creemos en nuestro propio resguardo? ¿Y es nuestra propia seguridad que se efectúa esta regulación? ¿Creemos verdaderamente que nos estamos resguardando o es una falsa ilusión infantilista? O lo que sería más grave aún, un verdadero dilema ético que no queremos enfrentar. Si consideramos que hay que proteger el ambiente, ¿de quién lo estamos protegiendo? De nosotros mismos, de nuestras actividades. Pero nosotros no somos el ambiente. ¿En qué círculo vicioso nos encontramos girando? Desde la complejidad podemos plantearnos que el ambiente es una trama, donde el ser humano es solo un hilo dentro de la misma. Empezamos a vislumbrar por qué la norma es esquiva a ensayar una definición de ambiente, ya que entendemos que esta desnudaría
las relaciones de poder y apropiación que subyacen en esa conceptualización y que además no sería funcional a los poderes del Estado. Como manifestaba Morena a esta altura, ya nos encontraríamos en no una construcción de un círculo, de un bucle recursivo virtuoso, y bastante lejos de salir airoso el planeta del estancamiento que actualmente nos encontramos. El concepto de ambiente aparece movilizando saberes sociales y acciones, como un potencial productivo que abre las perspectivas para la construcción de otros mundos sustentables posibles. Si las visiones del mundo pueden construir diferentes definiciones, el ambiente, al ser visto como un objeto, su conocimiento se fragmentará en distintas disciplinas y existirá una lógica causal y lineal de resolución de problemas. Mientras que si se toma una concepción desde la complejidad, el ambiente será visto como una relación que se establece entre el ser humano, los ecosistemas, y los problemas, por tanto, serán interdependientes. Por ello, el ambiente que debe definir la norma será el que aluda a la trama interactiva que desnude esas relaciones de poder en la apropiación de la naturaleza por los sujetos humanos. Como resultado de esta visión dinámica del ambiente, que no podría ser encasillada en los comportamientos estancos de las disciplinas, se exterioriza también este carácter complejo del ambiente. Entendemos que las normas ambientales nos interpelan en cuanto a una nueva forma de legislar. Observamos además que si no se expresan cómo se autocontrolan, se tornan inocuas, franqueables y hasta herramientas imprescindibles del derecho ambiental como el impacto ambiental pueden falsearse cuando se toma como un mero formulismo. Creemos que la relevancia de esta investigación radica no solo en el abordaje de una problemática ambiental, que es el engorde a corral o feedlot, que debe ser definida en la máxima complejidad por el Estado para que efectivamente regule en correspondencia con los daños ambientales que genera, sino también para aportar conocimiento científico en un área de vacancia. De hecho, no hemos encontrado investigaciones desde el paradigma crítico. Finalmente, queremos plantear que al configurarse como una problemática ambiental, su estudio requerirá de una visión sistémica, que el nuevo desafío es investigar las problemáticas ambientales con investigación interdisciplinaria y no con los recortes conceptuales estrechos en las casi inmóviles parcelas del saber que se han estructurado históricamente en las universidades, como plantea Sejenovic. Muchísimas gracias. Espero haber estado en tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Estuviste muy bien de tiempo. Bueno, entonces ahora voy a permitir que yo voy a volver a tomar la mano sobre como hospedadora, así evitamos cualquier tipo de problema técnico. Y le voy a dar la palabra a Julieta, que seguramente tiene muchos comentarios y recomendaciones para hacerles. Gracias, Julieta. Muchas gracias. Bueno, primero quiero hacer lo que hacemos siempre en los congresos, aunque sea a la distancia. Un aplauso para las presentaciones. A ver si hay lugares que hacen así o así, pero bueno, muy importante esto de celebrar estas presentaciones. La verdad, un lujo la mesa, lo digo con mucha sinceridad. He estado en estas situaciones en otras oportunidades y la verdad que he disfrutado mucho de leerlos y leerlas. Son todos aportes muy valiosos, son todos temas centrales, son preocupaciones que hay que hacer visibles y desde ya mi agradecimiento por este trabajo. Investigar es un esfuerzo, es un trabajo. En todos ustedes se ve un compromiso de abordar este tema y una pasión, y eso se nota cuando hablan y cuando escriben. Lo que yo quiero compartirles, acá me sale mi rol docente, si están todas y todos de acuerdo, de aprovechar el tiempo que nos queda, un poquito menos de una hora, no sé si voy a hablar una hora, pero quisiera hablar extenso, si están de acuerdo, y que podamos dialogar también. Era un poco lo que trataba de decir al inicio, que estos eventos son una oportunidad fantástica que hay que aprovechar
para dialogar, para intercambiar, para generar vínculos. Sería fantástico que se intercambien entre ustedes a futuro mientras siguen escribiendo sus tesis, porque a veces lo que es escribir una tesis es un momento de mucha tensión y de mucha soledad a veces. Y entonces acá pueden encontrar colegas para no sentirse, para combatir un poco esta soledad y para generar un mejor producto final. Entonces, esta es una invitación para que se tomen sus datos y que luego conversen. Creo que las ponencias tienen puntos en común, que si leyeran los trabajos de los demás podrían tener ideas como para ver qué punto fortalecer. Cuando se hace un trabajo de tesis, se escribe y se reescribe y se piensa y se repiensa, y eso es un buen camino. El buen camino es cuando se pone en duda las propias certezas y se llega a lugares que no estaban pensados en un inicio. Bien, entonces, primero, esto es mi lado socióloga. Me gustaría saber de Emerson que nos cuentes, antes de empezar, tu formación de grado, y entiendo que esta es una tesis doctoral tuya, Emerson, ¿puede ser? Gracias. Emerson. Sí, mi formación es de abogado. Bueno, yo hice mi licenciatura en Derecho aquí en una universidad en Colombia, que es la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que queda en un departamento que se llama Boyacá. Y tengo una maestría en Derechos Humanos de la misma universidad, y el trabajo que estoy presentando hace parte de mi investigación doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, también en Derechos Humanos. Muchas gracias, Emerson. Mira, creí que eras cientista social más que abogado, por la forma de escribir y por... Me engañaste. Por eso quería... me jugaba que no eras abogado, mira. Me ha costado un poco porque... Pero estás deconstruido, sos un abogado deconstruido, ¿eh? No es fácil. Está difícil porque no, empezar a escribir como, o sea, dentro de lo sociojurídico es complicado. O sea, la construcción de marco teórico, todo, o sea, Muy bien. es diferente, me ha costado. Bueno, fantástico, gracias, Emerson. Bueno, entonces, quería tener este dato, entonces más a mi favor, porque acá me voy a poner en socióloga. Yo voy cambiando de ser socióloga a ser abogada, y en este momento me voy a poner en socióloga con unas recomendaciones metodológicas. Que la formación en Derecho, por lo menos en la Argentina, casi no tiene formación en temas de investigación. Entonces, cuando los abogados y las abogadas enfrentan el desafío de investigar y de hacer tesis, tienen una herramienta menos en sus manos, que es la cuestión de la metodología, que no es sencilla y lleva muchos años poder adquirirlas. Entonces, lo que voy a decir es general, no es que aplica para cada trabajo en particular, y como siempre, lo que voy a decir siempre son críticas constructivas para que puedan mejorar sus tesis o sus investigaciones en el futuro. Ustedes vean qué los interpela, qué les resuena y qué les puede aportar, y lo toman a su gusto. Entonces, en algunos casos me parece que no están claros o que podrían reformularse los objetivos de investigación. Luego, en la cuestión de la estructura, en algunas presentaciones estaban más claras que otras, pero bueno, es algo muy básico. O sea, para una ponencia, no estoy hablando de la tesis ahora, pero también replican la tesis, pero con otra complejidad. O sea, siempre una introducción, un desarrollo, conclusiones. Hay una ponencia en particular que mezcla un poco y no está estructurada, no tiene puntos. O sea, es 1, 2, 3, ¿sí? Es una estructura. Después se puede subdividir. Y lo que es importante es presentar la metodología de investigación, que creo que en algunos casos ni siquiera está planteada. O sea, cómo hicieron su trabajo, con qué estrategias y con qué metodologías que aplicaron. Y que esto no es el estado del arte. El estado del arte es el estado del arte y la metodología es la metodología. Y esto lo aclaro así
porque es un error muy típico de abogados y abogadas. O sea, investigar no es un relevamiento de literatura. Esto es un dato, ¿sí? Bien, pero yo entiendo que es algo que se hace mucho en derecho, pero por eso lo aclaro. Después, en materia de literatura de estado del arte, los 3 trabajos tienen una profundidad diferente en la cantidad de literatura. Una profesora mía de taller de tesis nos decía que una tesis se supone que como mínimo tiene 200 entradas, o sea, 200 revisiones bibliográficas. Ténganlo de datos, si sirve o no sirve, pero algo que voy a sumar yo es que estuve revisando, al menos en 2 ponencias, la mayoría de la literatura es inglesa o anglosajona. Atención, cuando hacemos una tesis, es importante una revisión bibliográfica en distintos idiomas. En español, en inglés, en francés y si pudieran en alemán y en portugués. No digo todas, pero aunque sea 3. Y vi que había 2 casos que era casi toda literatura anglosajona. Y entonces ahí tenemos un problema. Hay autores latinoamericanos que pueden publicar en inglés, pero no es tan habitual. Y si vamos a estar trabajando temas que tienen que ver sobre nuestros países, necesitamos literatura local. Aunque sea para contrastar, no necesariamente, o sea, cuando uno hace un estado del arte, después dice, se dijo tal, se discutió tal cosa, algunos dicen esto, otros dicen esta otra cosa, y en esta tesis pensamos diferente o no, o tomamos algo de uno y de otros, ustedes verán. Pero no es porque esto sean las jornadas francesas, pero debo reconocer que mi formación es muy francesa y noté que no hay nada de bibliografía francesa en los trabajos. Y todo lo que es movilización del expertise jurídico, movilización en temas de derechos humanos, sociología jurídica, la literatura francesa es fundamental. Hay autores elementales y lo que es la sociología desde ya, ¿no? Entonces, mi invitación sería a que hagan una revisión de estos autores. En los comentarios que les voy a mandar en los textos, les puse algunos autores y en algunos casos hay unos textos míos que yo cito autores franceses. Es una sugerencia que me parece que ayuda a la complejidad de estos temas y que cuando hacemos una tesis necesitamos una visión lo más amplia posible, lo más universal posible. Bien, después, otra cuestión. Cuando hablamos de metodología de la investigación, vuelvo un poquito hacia atrás, me parece interesante, esto es un concepto de las ciencias sociales, lo que es la triangulación. Entonces, por ejemplo, Emerson, que trabaja con temas estadísticos, de varianzas, de cuestiones que tienen que ver con la metodología cuantitativa, quizás sería interesante un ejercicio de triangulación, esto lo veo yo, que siempre hice cuestiones más cualitativas. Por ejemplo, cuando esto igual me estoy adelantando a los comentarios particulares, o después por ahí vuelvo para no mezclar tanto, pero bueno, esto, la triangulación, quizás una misma tesis puede tener una metodología cuantitativa y una metodología cualitativa, y eso está muy bien visto, porque implica un nivel de complejidad mayor en el análisis, y los datos estadísticos no siempre tienen la profundidad de los datos cualitativos y los datos cualitativos no facilitan la generalización. Bien, entonces ahí me parece que hay otro punto. Después, voy a decir cosas que dicen todos los profesores, pero lo vuelvo a decir. La cuestión del estilo en la escritura. Es importantísima la cuestión de escribir bien. Cuando uno, no digo que estén mal escritos sus trabajos, pero siempre se pueden mejorar. Una revisión de estilo es fundamental. Los párrafos se hacen de varias oraciones. Los párrafos no pueden ser una hoja entera. Siempre cuando escribimos tenemos que revisar y volver a revisar. Una profesora una vez me dijo que una tesis por lo menos tenía que tener 2 revisiones. Quizás
hasta más, digo, esto es una cuestión de tiempo, pero revisen, porque en los textos que yo leí había párrafos de una oración o párrafos muy extensos. Esto no es bueno. Y después, bueno, desde ya lo que es ortografía y errores de tipeo, que pasa siempre. Es muy fácil cometer errores cuando escribimos y si estamos apurados o apuradas más. Bueno, en este sentido de comentarios generales, algo que es muy importante en todos los trabajos que hacemos y en la tesis es el título. Yo las y los invito a revisar los títulos de sus trabajos y a ir como ensayando, y quizás es algo que lo puedan terminar de revisar antes de entregar. Es como se dice siempre que la introducción de un trabajo se escribe al final. Bueno, un poco un título también se escribe o se revisa al final, y es importante que tenga una mención al caso específico que se trabaja. Una mención a la temporalidad en cuanto se trabaja, ¿sí? O sea, puedo tener un título, 2 puntos, un subtítulo que indique el lugar y los años, ¿sí? Para mí algo muy importante, que lo vi en sus 3 trabajos, y esto tiene que ver con la formación de abogado y abogada, insisto, no es algo que sean responsables totalmente, es algo que no han adquirido en la formación, y que esto se ve. Por eso es interesante leer otras disciplinas. En la antropología está muy claro. Por ejemplo, un autor fundamental de la antropología es Clifford Geertz, que fue el autor de la descripción densa. No sé si han escuchado alguna vez. Pero bueno, los antropólogos tienen esta obsesión del detalle, de cuando describen algo es la circunstancia de tiempo, lugar, o sea, describir exactamente el cómo y el cuándo y los quiénes, ¿sí? Que esto, por ejemplo, me hace recordar a la presentación de Verónica esta mención de los olores y las moscas, que puede ser un dato ínfimo o secundario, pero es central. Entonces me parece fantástico cómo Verónica lo trae. Pero esto quizás exija una descripción mayor, ¿sí? Entonces, la invitación es, ustedes mencionan fallos, describen quiénes están involucrados, cuál es el tribunal, cómo llegó a esa instancia, cuántos años duró el litigio. O sea, hay una cantidad de información valiosa para poner en valor esa mención. Porque si a mí me aparece una línea diciendo González contra el Estado y una ley, no sé nada. O sea, la descripción es súper importante, y la descripción es la que permite luego tomar los conceptos teóricos, analíticos del marco teórico y con eso poder decir algo, pero a partir del caso, que esto era algo que había señalado al inicio, que es tan importante trabajar los casos y los fallos, que esto cuesta mucho también en los abordajes desde el derecho, que se centran a veces en lo que es la norma. Y la norma no nos dice nada, ¿sí? Entonces necesitamos ver cómo esa norma se aplica a un caso, cuáles son las tensiones, los conflictos, lo que se resuelve, lo que no se resuelve, quiénes son los actores que promovieron esa acción, qué tipo de activismo permitió llegar a ese tipo de situación judicial. En esto, de nuevo, hay mucho de la antropología y de la sociología jurídica sobre, esto es algo que mencionó Jimena y a mí me gustó, sobre la situación litúrgica, que implica un juicio. O sea, un juicio puede leerse de muchos modos. Yo tengo un texto sobre un análisis etnográfico de los juicios de lesa humanidad en la Argentina desde una perspectiva antropológica, como ritual, ¿sí? Pero esto es aplicable a cualquier tipo de juicio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tienen como una cantidad de cosas más para ver en sus trabajos, que son súper valiosos, pero que podrían avanzar en los análisis. ¿Qué más? Después, algo que a mí me parece súper importante y que no está claro en sus presentaciones es el derecho internacional. El derecho internacional aplica en todos los casos. Aplica en todos los casos, por ejemplo, en la reforma constitucional argentina de 1994, o sea, todo nuestro derecho está internacionalizado con los pactos de derechos humanos.
Los pactos de derechos humanos se aplican a la cuestión ambiental sin lugar a dudas. Esto a nivel de ejemplo. En el caso de Chile, a mí me hubiese gustado ver la cuestión internacional también, que hubo algo de en la presentación oral. Después, por último, mi último punto en este de la devolución general, la cuestión de la ética. No sé en sus universidades cómo se ha planteado, pero por ejemplo en la Argentina la cuestión de la ética de la investigación no es algo que se trabaje mucho en los cursos de maestría ni en los cursos de doctorado. Y es algo sumamente importante. Yo tenía una pregunta para Emerson, que ahora con la presentación me quedó claro. Por ejemplo, Emerson en su texto menciona defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, y Emerson también contaba que los defensores resultan amenazados, perseguidos y hasta asesinados por ser defensores del ambiente. Entonces, sí, no es el caso de Emerson, porque lo aclaró que Emerson hizo un relevamiento en páginas y no fueron entrevistas que realizó Emerson, pero como no había un apartado de metodología, no me quedaba claro de dónde surgían estos 101 casos, pero, por ejemplo, si hubiese hecho entrevistas, quizás no tenía que mencionar nombres propios, porque es una forma de poner en riesgo a esa persona, ¿sí? Y esto me parece tan fundamental que lo podamos manejar porque no sabemos en manos de quién puede llegar nuestra investigación, ¿sí? Y sabemos que los defensores de derechos humanos, del ambiente, de las minorías y las diversidades sexuales, de la violencia institucional, de cantidad de temas, son perseguidos y pueden perder la vida. Con lo cual, la responsabilidad nuestra como investigadores e investigadoras es enorme. Y esto es algo que me propuse decirlo cada vez que pueda hablar. Porque, bueno, he visto algunas situaciones donde quienes investigamos no tomamos plena conciencia de lo que significa escribir y publicar y exponer a otras personas cuando colaboraron con nuestra investigación, ¿sí? Bien, bueno, dicho todo esto, ya di como los comentarios generales. No sé si les gustaría plantear algo a ustedes antes de que haga la devolución uno a uno, pero más o menos ya creo que he avanzado bastante y nos están quedando 20 minutos. Así que no sé si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra. Emerson, Jimena o Verónica, ¿quieren decir algo o quieren que siga? Yo por mí no hay inconveniente de continuar con lo que sí me estoy tentando, porque me estaría retando en este momento mi directora, porque obviamente la parte metodológica no la coloqué. O sea, estaba muy diluida y lo que siempre me remarcó, y que es cierto, mi directora es un magíster y médica veterinaria. Y realmente las profesiones de base es cierto que nos marcan en muchos casos a fuego. Y es una de las falencias que tenemos los abogados. ¿Sí? Por eso, o sea, renegó bastante, la tesis está mucho mejor, pero es cierto y tal cual lo que planteaba. Emerson, Jimena, ¿quieren decir algo? Yo preferiría, Julieta, que las devoluciones individuales, que yo creo que pueden ser muy útiles. Perfecto. ¿Emerson? Yo porque no quería hablar tanto tiempo seguido. Bueno, sí, o sea, tal vez pues el tema metodológico, como lo decía Verónica, pues es una dificultad, pero también la forma de presentar los resultados y realizar los análisis. Yo he tenido muchas dificultades porque en derecho nos enseñan a ser muy apegados a la norma y por tanto somos muy descriptivos. Entonces,
una persona que me leía me decía, bueno, ¿cuál es la parte que le hace falta al rompecabezas? O sea, está bien el aporte empírico, pero ¿qué de eso hace falta en la teoría? Entonces, eso es tal vez algo que nos hace falta a los abogados y a las abogadas, es tratar de ir más allá de lo descriptivo para tratar como de ampliar o poner en tensión ciertas categorías teóricas. Eso es, solamente quería decir. Perfecto. Bueno, a raíz de lo que dicen ustedes, dos cosas. Es una discusión lo descriptivo y lo teórico. En realidad va junto, está unido. ¿Está bien? Tiene que estar entrelazado. No tiene sentido la descripción sin teoría y la teoría sin descripción. Entonces, hay como falsos mitos. ¿Está bien? Entonces, de todas formas, yo creo que a tu trabajo le faltaba un poquito de descripción en algunos casos. Y lo que hay que hacer es que los conceptos teóricos que yo tomo tienen que ser herramientas para analizar el caso que estoy analizando y a partir de ahí hacer un aporte. Porque hay trabajos que son súper teóricos, pero que tampoco aportan nada, porque están hablando en una abstracción que no contribuye a resolver un problema concreto. ¿Está bien? Yo les sugeriría, si tienen tiempo y ganas, hay un libro excelente que tiene que ver con esto que yo les estoy proponiendo, que es de un sociólogo, que es muy divertido este libro, si lo quieren leer, que se llama Outsiders, no sé si lo conocen, de Howard Becker, que es un ejemplo de cómo hacer sociología de un caso particular. Yo se los dejo ahí como inquietud, porque a veces leer cosas por fuera del derecho ayuda muchísimo a tener la mente y las ideas frescas para poder realizar el trabajo que queremos. Bueno, algunos comentarios particulares. Voy en el mismo orden que presentaron. De todas formas, les voy a mandar por correo electrónico mis comentarios en los textos, que son muy puntuales, no son detallados, pero les señalo partes y les digo, bueno, detallar, explicar, ver esta literatura, ¿sí? O cosas de estructura. Después cualquier cosa, si quieren, me vuelven a escribir y seguimos dialogando. Emerson, entonces, algunas cuestiones, tu presentación oral fue bastante distinta al texto escrito. Primer cuestión. ¿Sí, no? Pero bueno, me gustó, me gustó. Entonces, una gran incógnita que yo tenía de tu trabajo era la cuestión metodológica y estos 101 casos, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes eran? ¿De qué países? En este sentido me parece que falta mucha descripción. Vos decís, son 101 y no sé si son de Europa, de América Latina, de África, cuántos de dónde, de qué edades, de qué hacen, de qué casos. O sea, me parece que hay muchísima información rica para poner en valor y en la presentación oral aclaraste que los habías recabado de la web. Pero yo no sabía si habías hecho entrevistas personales, por ejemplo, a distancia quizás, pero podrían haber sido entrevistas. Con lo cual ahí un dato fundamental es tu metodología. Ahí me parece que tenés que invertir un esfuerzo grande para transmitir, al menos en la ponencia, a mí no me quedaba para nada claro cómo habías hecho tu trabajo de campo. Bueno, todo lo que es la movilización del derecho, como comenté previamente, tenés muchísima literatura francesa súper interesante, que yo te invitaría a mirar. Y después todo lo que es protección de derechos humanos, hay una cantidad de ONGs que han generado informes, además de los informes de ONU que mencionaste, que quizás los viste, no lo sé, que lo único que yo he leído es tu ponencia, pero por ejemplo, sí hay una referencia que haces a Frontline Defenders, por ejemplo, pero hay otros, está Global Witness, los informes de Amnistía Internacional, o sea, digo, hay una cantidad de material para relevar importante y en los comentarios te puse un texto mío sobre activismo verde, que analizo unos casos en Argentina de movilización de activismo por cuestiones ambientales. El caso del riachuelo y el caso de las papeleras, tomo. A veces sirve trabajar en las tesis con imágenes, con fotos de los casos, digo, ilustrar, mostrarle al lector
qué es lo que estuvimos trabajando. El objetivo que presentaste ahora me generó muchas dudas e incertidumbres. ¿Qué más? Bueno, la cuestión de la metodología que dije sobre triangulación estaba también pensada en vos. A mí me parece que si hicieras toda una cuestión que tenga que ver con mostrar cualitativamente los datos puede ser muy valioso. Puede ser complementario y puede ser valioso. Si pusieras, por ejemplo, extractos de estos testimonios y los analizaras, me parece que puede darle como mucha riqueza. Hay mucha riqueza en tu trabajo, pero es como que los datos están escondidos y los tenés vos, pero no se los mostrás al lector o a la lectora. Y que, bueno, podés poner mucho en valor tu investigación. Bien, eso, porque si no, no me va a dar el tiempo. Al final hablé un montón, disculpas. Bueno, Jimena, a ver, me gustó mucho tu trabajo, o sea, es muy claro en la cuestión jurídica, o sea, sigue bien los cánones del derecho, sigue bien los cánones del derecho. Un minutito, por favor. Tuve que decirle a mi niño que pare. Bien, sigo. Entonces, perdón, Jimena, me parece súper valioso tu trabajo, me gusta mucho cómo está armado y pensado, pero me parece que se puede profundizar. Comentarios parecidos a los de Emerson. Cuando planteas algunos casos, o al revés, quizás pondría casos en los que, creo que no lo decís en tu trabajo, ahora se me están mezclando, pero creo recordar que hablas del trabajo de la jurisdicción ambiental, y de los problemas que tiene esta jurisdicción, pero no detallás fallos o casos en concreto que validen tu análisis. Entonces, quizás cuando haces todas las críticas, deberían estar sustentadas en casos. Vos podrías armar un corpus, como se llama habitualmente cuando uno arma la cantidad de cuál es la información del relevamiento de campo que va a trabajar, por decir, trabajar 10, 15 o 20 sentencias en distintos momentos, tener una tabla y decir, estos son los casos, estos son los años, estaba conformado el tribunal de este modo y los resultados fueron estos. Y entonces generar el análisis crítico a partir de una base fáctica de casos, ¿sí? Esto sería una sugerencia. Bien. Después tengo algunas otras cuestiones, también te las marqué en tu texto. De nuevo, para mí el derecho internacional es clave, no está mencionado en tu trabajo, aunque dijiste algo en la presentación oral. Bien, y entonces ahora pasando a Verónica. Un minutito. Bien, disculpas. Bien. Algo te comenté, por ejemplo, de esto de la cuestión de los olores y las moscas, que yo insisto, porque me viene muy a la imagen, es muy antropológico, es muy de la literatura de la antropología, y me parece que de ahí se podrían como tirar hilos para seguir pensando. En tu texto te hice varios comentarios también. Hay una cuestión de orden en esta ponencia, no hay estructura, o sea, es todo un texto corrido, o sea, no hay introducción, no hay desarrollo, no hay conclusiones, y lo mismo pasa un poco en tu presentación oral, como que vas y venís, vas surfeando y volviendo, y a vos hay algo que te preocupa mucho, que es el concepto de ambiente, que lo decís al inicio y lo decís al final, y quizás esto trasciende tu caso. Entonces ahí hay como que pensar cómo lo manejas. Después, algo que me parece súper interesante, que lo mencionás en el texto y lo mencionaste en la presentación, pero no lo desarrollás y lo podrías desarrollar, es la cuestión del juez ambiental. ¿Cuáles son las no es juez ambiental, porque no tenemos juez ambiental, pero el juez cuando ejercita funciones en jurisdicción ambiental, por decirlo de algún modo, en la Argentina, que tiene competencias específicas de acuerdo a la Ley General de Ambiente, y
que esto creo que la Ley General de Ambiente no la menciona, pero es algo que podrías incluir, y cómo son los casos específicos. En los fallos, de nuevo, mencionaste, y también en la presentación, como unos 10 fallos, pero en el texto no hay nada de información de los fallos, no sé nada de esas sentencias. Y sería muy interesante que, como le comenté a Jimena, puedas tener como una matriz de datos a partir de estas sentencias y decir, bueno, pasó esto, pasó lo otro, compararlas, cómo cambian las sentencias según cada juez en particular, etcétera. Bueno, creo que con esto termino y no sé si tienen ustedes algún comentario, nos quedan pocos minutos, me parece. No, en mi caso valoro mucho el planteo. Me doy cuenta que en esta ponencia en particular tendría que haber desarrollado, que está desarrollado en la tesis porque trabajo con teoría fundamentada y por eso aparecieron el tema de los olores y las moscas que detallaba. Así que no, valoro muchísimo porque sinceramente van a ser aportes interesantes para mejorar. Bueno, me alegro. Emerson, Jimena. Sí, no, yo me quiero sumar a los agradecimientos. Además, encuentro que todos los comentarios son muy pertinentes y por supuesto que también el formato era un poco complejo poder incluir toda la metodología, porque efectivamente yo, por ejemplo, estaba trabajando con un corpus que no ha sido fácil en el sentido de cómo armarlo y de la cantidad de sentencias y todo, pero creo que en el fondo reafirma algunos caminos que uno estaba transitando y nos entrega herramientas para incluir derecho internacional. En mi caso yo estoy como bien metida en lo nacional, pero me doy cuenta que sí, que una perspectiva internacional enriquece y además valida también el trabajo desde el punto de vista de que lo puedan leer otros. Agrego algo más del trabajo de Jimena al final, que me parece clave, fundamental, valioso y donde quizás te permita tu tiempo de investigación ver cómo todo el proceso constituyente en Chile tiene vínculo, impacto con esta cuestión. Lo dices al final en una línea y es vital. Entonces, si esta discusión aparece en el proceso constituyente, vas a tener una información súper valiosa para aportar, porque es algo nuevo que no ha sido analizado previamente. Y la cuestión de la metodología, cuando escribimos artículos y ponencias, aunque sea muy brevemente, en 2 párrafos, hay que sintetizarla de algún modo. El proceso de escribir una tesis y de escribir una ponencia es completamente diferente. Entonces, yo entiendo que para ustedes que están en la mente con la tesis, bajar a una ponencia es muy difícil. Por eso, cuando se hacen ponencias, a veces se trata de reducir el tema, pero bueno, acá la idea era presentar la cuestión de la tesis, pero de nuevo, la metodología tiene que estar siempre, aunque escribamos 10 páginas de un artículo, siempre tiene que haber una mención a la metodología, eso es fundamental. Y me quedo contenta que de esta charla se lo lleven. Y Emerson, a ver si quieres compartir algo. No sé si te interrumpí, Jimena, y querías decir algo más. No, nada más. No, muchas gracias, Julieta. Unirme también a los agradecimientos de Jimena, Verónica, para ti, Julieta. Son muy valiosos tus comentarios. También como que transmiten mucha energía como para seguir adelante. He tenido así como una semana súper difícil precisamente con este capítulo de mi tesis, porque tengo que hacer esa triangulación que tú me aconsejas que realice, ¿no? Entonces, muchas gracias porque no son solo comentarios, sino también que transmites mucha fuerza y mucha energía a partir de tus palabras, ¿no? Y también por todo el tiempo que dedicaste en leernos, ¿no? Y también agradecer a Chloe y a Camille por toda la organización. Está todo calculado, todo perfecto. Yo le decía a mi novio que está ahorita en otra mesa, que ese es uno de los congresos en donde todo está fríamente calculado. Entonces, felicitarlas por eso.
Bueno, yo también les agradezco la generosidad de haber compartido sus trabajos y la valentía, porque a veces hay que animarse. A mí al principio me costaba ir a mesas y exponer el trabajo y exponer la propia vulnerabilidad cuando estamos haciendo un trabajo que está en proceso y las devoluciones, por eso también soy muy cuidadosa. También sí, me sumo al agradecimiento a Chloé y a Camille por la organización. La verdad que un lujo poder haber tenido el tiempo de dialogar así, porque a veces en los congresos se corre, todos presentan y nadie puede hablar. Me gustaría bueno, que puedan quedar en contacto también, siempre leer a otra persona en la misma situación ayuda mucho. Es difícil estar haciendo la tesis, yo me demoré un montón de años en la tesis doctoral, así que bueno, poco a poco, con calma, con los objetivos y las metas claras, y lo que yo creo también es que ustedes, ahí está mi hijo jugando, perdón, que ustedes tienen como, por los trabajos que han hecho, ustedes tienen propósitos que van más allá de lo académico y que se trata de generar una contribución a las sociedades donde vivimos, que somos conscientes de los problemas, somos conscientes de los límites del derecho y de la crítica que hay que hacerle al derecho, pero también tenemos que saber que el derecho es una herramienta que depende cómo se empuña, cómo puede servir. Entonces, un poco mi idea de trabajar con el derecho, y por eso estudié derecho, porque primero soy socióloga, con lo cual tengo una visión súper crítica del derecho, pero entiendo que el derecho es una herramienta y que tenemos que poder recuperarla, aunque sea en un mínimo, para el bienestar de nuestros pueblos, ¿sí? Y para el futuro, para las generaciones que vienen, que de eso se trata, de la cuestión ambiental. Los felicito y las felicito, y creo, Chloé, ¿cómo estamos de tiempo? Gracias. Estamos perfectos de tiempo, Julieta. Si quieren seguir la conversación, ahora se puede hacer en el foro de Discord, que les pasamos el link. Pueden intercambiar entre ustedes, los ponentes, después también por mail con Julieta. Con nosotros también, realmente muchas gracias, estuvo muy interesante. Me encantó la mesa redonda. Yo también soy doctoranda, como le comentaba a Jimena por el chat. Así que realmente muy buen ejercicio y ojalá les haya servido mucho. Julieta, mil gracias por todos los comentarios, observaciones que hiciste. Creo que le van a ser muy útiles a los chicos. Hasta a mí me fueron útiles, así que no tuve presencia. A ver, me gustaría seguir leyéndolos cuando vayan publicando cosas. Si quieren, me mandan por correo, ¿sí? La verdad me interesan todos sus temas, así que ya saben, estamos en comunicación. Tengo mucho trabajo, pero puedo llegar a buscar algún momentito para leerlos o leerlas. Me interesa mucho de verdad, así que me envían lo que vayan haciendo. Gracias. Y ahora tengo, perdón, otra reunión, no puedo seguir ya por Discord, pero luego trato de sumarme luego o me mandan mensajes por correo, si quieren. Muchas gracias. Gracias, Cuídense Julieta. mucho. Gracias. Y éxitos, muchos éxitos con las tesis. Que estén Gracias. bien. Chao, chao. Gracias. Gracias. Que tengan buenas tardes. Chao. Muchísimas gracias.